Nuevamente, perdón por la interrupción. Parece ser que hubo una pequeña dificultad de transmisión. Les estaba reiterando la bienvenida, Erika, Luz, que estaban aquí presentes. Me da mucho gusto saludarles. Bueno, les recuerdo que en esta ocasión vamos a tener un breve receso académico, es decir, que ya comenzamos el día 23 de marzo. Vamos a continuar esta semana hasta el día 5 de abril y luego tendremos un receso académico desde el 6 de abril hasta el día 20. El día 20 continuaremos con nuestra tercera semana y la última semana será del 27 al 3 de mayo, día en el que espero ya que nos pongamos al corriente de todas las entregas y de todas las cuestiones que ustedes tienen que realizar. Bueno, les recuerdo que es muy importante aprovechar estas normas de etiqueta, es decir, dirigirse con respeto, evitar malos comportamientos, tener cuidado con algunas cosas que podamos decir y ofendan a los demás. Y por supuesto que los recursos se encuentran en línea. Los facilitadores, les recuerdo, tenemos un término máximo de 24 horas para contestar sus dudas. Como habrán visto, pues yo contesto en 2 o 3 o 4 horas, a más tardar, pero sí las tareas a veces se nos juntan mucho y tendríamos hasta 72 horas para poderlas contestar. El foro de integración también solamente es hasta una fecha bien determinada. Las extensiones, es decir, la entrega posterior a la fecha señalada, solamente pueden ser por alguna enfermedad, algunos problemas para realizar la actividad o cuestiones personales asociados a su servidor, a la tutora, y que sean antes de las 72 horas de que vence el límite, es decir, el día domingo, 72 horas después sería el día miércoles, a más tardar el miércoles, para informar que no se pudo ingresar a una actividad. Les reitero, por favor, bienvenida Maritere, a todos. Les pido de favor que silencien un momento sus micrófonos, en tanto continuamos con la sesión. Al final haremos una cuestión de preguntas. Estoy consultando el chat. Bueno, pues ya está aquí Norma, Rubén, bienvenido, Erika. Buenos días. Bueno, vamos a continuar pues en esta sesión. Estamos, recuerden, en el módulo 9 de la Sociedad Mexicana Contemporánea, que tiene como propósito hacer un análisis de la historia de nuestro país, desde las culturas prehispánicas que vimos ya con mayor detalle en la primera semana, la conquista y el virreinato, hasta la formación de todo el Estado, pasando por las diversas etapas. Es decir, lo vamos a ver viendo desde el punto de vista religioso, cultural, económico y político. Así que voy a empezar a compartir la pantalla para verlo con un poco de mayor claridad estos recursos. Entonces, por un lado, tenemos en uno de los primeros recursos en la guía, aquí está, un cuadro sinóptico muy chiquitito donde vienen los principales temas. Nos habla del México prehispánico, los subtemas que debemos de conocer, la conquista, también del virreinato, la independencia, la reforma, la revolución, que serán los temas que veremos en el día de hoy. Luego pasaremos por algunos periodos importantes de la vida política de nuestro país. Este gobierno ha elegido el cardenismo, la posguerra y el mundo contemporáneo. Bueno, recuerden, son solamente 3 unidades en este módulo 9, del México prehispánico al virreinato, que ya vimos en la semana pasada, de la independencia a la revolución y del cardenismo al México actual. El día de hoy veremos desde la independencia a la Revolución Mexicana.
El propósito de esta semana es comprender precisamente estos acontecimientos de la lucha de la independencia, lo que dio origen a la identidad que tiene nuestro país. Nosotros tenemos también en los recursos el contenido programático, es decir, toda la serie de elementos que debemos de conocer bien. Los orígenes de la independencia, con todos estos detalles, la crisis monárquica, la invasión napoleónica, los antecedentes externos e internos, luego las etapas de la guerra de la independencia y sus protagonistas. Para ello, tenemos un foro extraordinario en el cual les están preguntando cuál es su personaje favorito del que más se sientan ustedes identificados o que sea más famoso hasta nuestros días. Por supuesto que esto dependerá de la publicidad que hayan tenido cada uno de los personajes. Por ejemplo, uno de los personajes más emblemáticos en la historia de nuestro país es el señor Francisco Villa. No es que haya sido un héroe, una persona muy virtuosa, pero lo que sí es que fue muy, muy famoso. Y fue una de las características que tuvo este general para poder adquirir poder, entre otras cosas. En el número 3 tenemos la instauración del Estado mexicano con las diversas etapas, el liberalismo y los conservadores, el proyecto político del imperio de Maximiliano de Habsburgo, la República restaurada, el porfiriato y por fin la Revolución Mexicana, el antireeleccionismo, la fase armada y la fase constitucional de Carranza. Como ven, son muchísimos temas y ustedes tienen una extraordinaria ventaja. ¿Cuál es? Que tienen unos recursos muy sintéticos, chiquititos, chiquititos, chiquititos. Así que denle una buena leída y verán que ustedes conocerán estos elementos fundamentales de la formación académica media superior. Así que los aprendizajes esperados son identificar los orígenes de la guerra de la independencia, sus etapas, comprender la trascendencia de la guerra de la independencia y cómo se conformó el Estado mexicano, reflexionar sobre las dificultades que atravesó México, identificar los conflictos del exterior del México independiente, distinguir las etapas del liberalismo mexicano, las guerras de reforma y la repercusión en el sistema político. Y también veremos las características políticas, económicas de la época del porfiriato, cómo se transformó el país, cómo eran las condiciones de desigualdad que influyeron para la decadencia de este gobierno, comprender la organización política, las estructuras del porfiriato, reflexionar en la importancia que tuvo la Revolución Mexicana, que tuvo como fruto la Constitución de 1917 y cómo influyó en el Estado mexicano. Así que vámonos al primer recurso, ya que este programa de Zoom tiene tiempo limitado, no podemos excedernos, así que vamos a darnos un poco de prisa. En primer lugar tenemos, entre otros recursos y entre otros fragmentos, yo he escogido de cada uno de los recursos pues, un pedacito chiquitito para poderlo comentar, para ilustrarles a ustedes. Por ejemplo, de la crisis monárquica y la invasión napoleónica, nos menciona aquí cómo hubo una falta de comunicación, cómo la economía de España estaba en decadencia, había inestabilidad política. ¿Por qué? Pues porque ya comenzaba aquí una gran desigualdad y una injusticia de los virreyes que se encontraban en el poder. También se juntaron las reformas liberales. Espero que no haya habido una interrupción. Voy a verificarlo. Bueno, continuamos. Y también influyó el desplazamiento del poder. El otro recurso es el que se titula Los antecedentes de la guerra de la independencia de la Nueva España. Y aquí viene un cuadro sinóptico muy, muy interesante. Además, esta plataforma que es muy, muy amigable,
Tiene aquí unos comandos de voz, aquí los pueden ver, en donde hacen una narración, pues, estilo telenovela, pero muy bien hecha, por supuesto, fundamentada en los conocimientos académicos que debemos de dominar. Luego viene el recurso de la independencia, hablando de algunos de los personajes. Por ejemplo, aquí también viene un comando de voz donde nos hace la narración del punto de vista de Morelos y nos habla de algunas características fundamentales. ¿Te La lavaste las manos, fundación Diego? del Estado, les pido de favor silenciar sus micrófonos para que pueda continuar con la sesión. Eh, También tenemos el recurso de la Fundación del Estado Mexicano, en donde se encuentran los principales momentos históricos, y aquí nos va a hacer una cronología bien detallada de cada una de las fechas. Luego viene el recurso de la monarquía y la república, donde nos habla de cómo se constituyó la primera república federal, la república centralista, la república federal, es decir, porque fue variando conforme a la Constitución. Por supuesto que aquí tenemos el gobierno de López de Santa Anna y el gobierno de Juárez. Una de las razones por las cuales el presidente Juárez fue muy famoso, además de provenir de además de que él provenía, por supuesto, de una identidad indígena. Además de eso, pues no es el único mérito y no por eso solamente fue presidente, sino que él logró instaurar y realizar instrumentos, entre otros, las principales constituciones de México, y en ese entonces, pues le dio a México una verdadera identidad jurídica. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ponernos en el contexto. Imagínense un México de esa época, pues era un pueblo gigantesco. Básicamente nada más había rancherías, había haciendas, pero no había una identidad. Y además era un territorio gigantesco si lo comparamos con España. Aunque hubo previamente la Guerra de la Independencia, pues era un revoltijo de de control político, no había una verdadera cohesión en el país. Y fue gracias al presidente Juárez, entre otras aportaciones que él hizo, que otorgó la Constitución y que básicamente esto le dio unidad a toda la nación. Es decir, las leyes, por supuesto que provinieron y que después se consolidaron mucho mejor en la Constitución de 1917, pero él promulgó también las leyes de su época, la Constitución de su época, que después fue reformada, fue modificada, tuvo algunas variantes. Se hizo República Federal, luego se hizo República Centralista, volvió al federal, en fin. Lo importante es que él dio una cohesión jurídica a todos los gobiernos de los estados para poderse identificar. Por eso se le atribuye a Juárez la identidad nacional, entre otros beneficios. Bueno, el siguiente recurso nos habla de las diferencias que existen entre el federalismo y el centralismo. Podemos decir de manera sintética que el federalismo los dos son sistemas de gobierno, pero el federalismo lo que tiene de diferencia es que permite que los estados sean soberanos, libres y relativamente autónomos. Mientras que el centralismo gobierna única y exclusivamente a través de un poder central. Esta es una de las razones por las cuales, históricamente hablando y hasta nuestros días, la Ciudad de México ha crecido de forma exponencial, porque el gobierno se ha centrado no solamente de forma legal, sino también como por costumbre, muchas gestiones se siguen haciendo en Ciudad de México. Por ejemplo, la Secretaría de Marina, Secretaría de Ecología, pues todas estaban aquí. Bueno, algunas ya se están eh, focalizando en otros lugares más adecuados.
Esto puede ilustrarles la razón por la cual sí tenemos un origen en el gobierno que fue también centralista. Tenemos también el recurso de las intervenciones extranjeras, ¿no? Principalmente pues, la intervención francesa. Yo les invitaría a ustedes a que leyeran, por ejemplo, en estos días que vamos a estar todos en cuarentena, cómo fue la Guerra de los Pasteles, un tema interesantísimo, porque resulta que los soldados van con un pastelero francés que les dio de comer y se fueron sin pagar la cuenta. Por supuesto, él les reclamó, no le quisieron pagar y siendo él extranjero, solicitó a su gobierno ayuda y defensa para que los militares que en ese momento se fueron sin pagar, le pagara el ejército mexicano. Así que, por supuesto, fue un pretexto, ¿no? Ya Francia tenía muchos otros motivos para poder invadir nuestro país. Los más importantes eran deudas económicas. Y ese fue el pretexto por el cual, bueno, se detonó esta invasión. El motivo por el cual hasta nuestros días existen en los contratos internacionales la prohibición de que los extranjeros soliciten ayuda a sus gobiernos locales por deudas civiles o mercantiles, ¿no? Persiste hasta nuestros días, huellas de la Guerra de los Pasteles, muy interesante. El siguiente recurso nos habla del liberalismo y el conservadurismo. Los conservadores quieren crear un Estado central, más bien autoritario, mientras que los liberales ya proponen una república federada, es decir, coordinada y con una relativa autonomía, cosa que vivimos en nuestros días. También tenemos el recurso del imperio de Maximiliano, también una época histórica muy importante. Por supuesto que lo que más resalta en la época de Maximiliano suele suceder que se conservan mucho de las costumbres europeas o de lo que trajo de afuera y que no existía en nuestro país. El estilo de vida, el Palacio de Chapultepec, donde se conservan hasta nuestros días sus muebles, algunos de sus vestimentas, que pues para la época era lo más lujoso. Si nosotros hoy vemos por la televisión a los reyes de Inglaterra y vemos los lujos con los que ellos se desarrollan, bueno, algo similar sucedía en México y por eso es que se ha conservado. No significa que toda la población viviera en la misma circunstancia, pero bueno, tiene su valor artístico, por supuesto, y su valor histórico. En este recurso nos va a explicar cómo es que llegó, por qué fue que lo mataron y cuáles fueron sus aportaciones en el gobierno. Es importante mencionar que, pues, ciertamente una de las razones por las cuales fue fusilado fue por un decreto del presidente Juárez. Pues, el presidente Juárez retomó el poder y entonces él fue quien lo mandó matar. Muchos consideraron que debió de haberle dado permiso de sobrevivir porque pues, realmente él había entrado por una fuerza política diferente, él no había hecho en sí mismo una conducta de afrenta, sin embargo, pues no tuvo piedad, lo fusiló en el estado de Querétaro, traen sus restos a Ciudad de México y ustedes recordarán o habrán visto el hemiciclo a Juárez. El hemiciclo a Juárez se encuentra delante de la capilla en donde fueron velados los restos de Maximiliano. Para fortuna o desafortuna o desventura de Juárez, estos restos pues empezaban a ser como venerados por la población, motivo por el cual pues quitó esa capilla que se encuentra enfrente y se construyó ese hemiciclo a Juárez, entre otras cosas. Tenemos pues el periodo de la República Restaurada con el Plan de la Noria, el Plan de Tuxtepec, que son documentos jurídicos que posteriormente se utilizaron para consolidar nuestras leyes. Durante el Porfiriato, pues que aquí viene una narración, por ejemplo, de los grupos opositores. Sabemos que este general, que incluso se oponía a la reelección de Juárez y que, bueno, pues
No obstante que él se opuso a la reelección de Juárez, él continuó en el poder durante varias décadas. Pues también tuvo algunos opositores, entre otros los Flores Magón, de los cuales, bueno, pues hay diversas historias muy interesantes, ¿no? Yo les invito, si hay personas que viven en el estado de Puebla, bueno, pues ahí tendrán museos, o los Aquiles Cerdán, en fin, son personajes que han sido muy relevantes en nuestra historia. Luego viene el recurso de la Revolución Mexicana, nos hace una narración, recuerden, estamos nosotros reafirmando lo que conocimos en la secundaria. Entonces, le estamos dando una buena repasada y lo estamos fortaleciendo. Hay que saber bien estas fechas. El Plan de San Luis, Francisco y Madero, la Constitución que pasa de 1857 y se renueva después en 1910. Los ejércitos y sus principales representantes, uno de los más famosos, pues, la División del Norte de Francisco Villa, de quien se ha escrito muchísimo. El Plan de Ayala, la promulgación de esta Constitución que tiene como característica principal, entre muchas otras, pero dos de las cuestiones más sobresalientes y que debemos de saber es el artículo 27, la atención social de los campesinos, y el artículo 123, la atención social de los obreros, entre muchas otras cosas. Hay que participar, pues, también en el foro Aprendiendo, como lo mencioné antes. Hay que contestar bien las preguntas. Hay que contestar también o replicar a sus compañeros, fortaleciendo, ofreciendo puntos de vista adicionales a los que ellos proponen. A mí mi pregunta favorita es, ¿te consideras fan de algún personaje de la historia? Y ahí muchos han mencionado de quién son fan y, por supuesto, las razones. En la actividad integradora 3, que se titula De la Independencia en la República Restaurada, hay que descargar este documento. Hay que posicionar el cursor, dar doble clic y va a salir este formato. Yo les pido de favor que le pongan su nombre a este trabajo, ya que los facilitadores pues abrimos un chorro de tareas y para que no haya lugar a confusión, pues tenga debidamente su nombre. Entonces, usted lo va a ir llenando, ahí vienen las preguntas, describir los factores nacionales que fomentaron el inicio de la independencia, se encuentra todo en los recursos. Completar el documento, guardarlo y cargarlo. También viene aquí, este es un fragmento, por supuesto, la fecha y el suceso y cómo tenemos que ir explicando la historia de nuestro país. En la actividad de integradora 4, que habla del porfiriato y la revolución, hay que descargar este documento que se encuentra aquí. Les recuerdo, por favor, pónganle su nombre. Lo mejor, por supuesto, será ponerle las referencias. Para las referencias, yo les aconsejo principalmente que vayan al recurso de fuentes de consulta. Son las más centradas. No tenemos que andar buscando en Wikipedia, en Google. No, ahí ya en fuentes de consulta, ahí están. Entonces, hay que encontrarlas y la mayoría, casi el 100%, se encuentran disponibles gratuitamente en línea. Así que ahí se encuentran, son las más recomendables para que haga un buen trabajo. Hay que contestar después los cuestionarios. Ninguna pregunta está fuera de lo que estudiamos en los recursos, así que son relativamente sencillas si es que usted hizo un buen resumen de sus recursos. Además, tiene la ventaja de hacerlo una o dos veces. Recursos adicionales, les he propuesto esta mañana también en el foro de novedades que hagan una visita virtual al Museo de las Constituciones. Se van a sorprender lo bien hecho que se encuentra. Vean, por ejemplo, esta página donde viene toda una secuencia del tiempo y de los años y cómo estamos viviendo en nuestro país. También el Museo Nacional de la Revolución, que se encuentra en esta página, es una excelente actividad adicional
para que usted se familiarice y lo vea de una manera más gráfica. Otras actividades yo siempre recomiendo, y quienes hayan sido alumnos míos, a quienes les mando un saludo, ya me los he encontrado nuevamente, me da muchísimo gusto que continúen. Y a todos, les recomiendo describan su propia biografía. En esta ocasión, pues describan cómo está el México de sus días. Hoy estamos viviendo una situación especial de salud que pasará a la historia. Bueno, hay que escribirla para así ejercitarnos también en esta capacidad. Bueno, vamos a dejar ahora un momento para preguntas. Si gustan utilizar el micrófono, utilizar el chat, está muy bien. Y si no, bueno, pues ya saben, tenemos la oportunidad de darnos a conocer. Me pueden mandar mensajes instantáneos a través de la plataforma o en el foro Aprendiendo, y ahí podemos ir profundizando en los temas o aclarar algunas dudas. ¿Alguien que quiera participar? Bueno, pues como esto va a ser diferido, les mando un caluroso saludo. Les recomiendo mucho que sigan las normas de salud. Desafortunadamente ha llegado una situación un poco compleja a todo el mundo, pero sabemos que los científicos nos están ayudando, nos han aconsejado resguardarnos en nuestra casa. Aprovechen pues esta educación en línea, es un verdadero privilegio el que nosotros tenemos para seguir adelante. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Me pregunta esta Luz si la plataforma estará abierta. No, generalmente no, la cierran, sí la cierran, eso sí, qué buena pregunta. Este módulo es un poco pesado. Sí es pesado porque hay que leer, pero le digo una cosa, se lee muy poquito. Los recursos están muy bien hechos, son bien sintéticos. Yo les he dado el ejemplo que en una ocasión tuve un examen y me dijeron, lea 20 libros en una semana. Imagínense nada más, 20 libros. Usted tiene que leer poquitas hojas, son muy poquitas, así que enhorabuena, aprovechenlo. ¿Más preguntas? Sí, todos estamos aprendiendo, como dice Norma, sobre algunas cosas. Yo tampoco recuerdo todos los detalles de la historia y sé que hay algunas cosas que me las recuerdan y me profundizan en ellas. Muy bien, bueno, hasta la próxima y me dio gusto saludarles. Adiós.